Bienvenidos a todos, estamos con un nuevo programa de la Subsecretaría de Educación llamado Como en el Aula. Esto es una iniciativa de la Subsecretaría de Educación, programa que va de la mano al proyecto Un libro, una llave, con el cual se han entregado libros a cada uno de los niños de Merlo. En este caso vamos a estar hablando del manual de cuarto año. Por supuesto, vamos a agradecer también a la Secretaría de Cultura por brindarnos el espacio. A continuación vamos a invitar a Mauro Figueredo, que nos va a estar hablando sobre ciencias sociales. Hola Mauro. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo estás? Bien, contanos, Bueno, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, yo hoy voy a hablar un poco, como dijimos, del libro de cuarto año, de la parte de ciencias sociales, ¿sí? Algunas características de nuestro país, de Argentina, ¿sí? De cómo se construye, quiénes los conforman y demás. Sí. Así que bueno, vamos a comenzar diciendo de que Argentina, al igual que otros países, va a tener diferentes características, ¿sí? Entre las características principales tenemos que tener en cuenta de que va a tener un territorio, ¿sí? Un territorio que es la parte que va a ocupar nuestro país, ¿sí? El espacio que va a ocupar nuestro país. Por otro lado, la población. ¿Quién conforma la población? Bueno, la población la va a conformar la gente que vive en este territorio, es decir, todos nosotros. Por otro lado tenemos el gobierno, ¿sí? El gobierno, que es el gobierno que elegimos nosotros a través de nuestro voto, y es el que va a dar las consignas de cómo tenemos que vivir y las decisiones que se tienen que tomar. Como dijimos, algo muy importante es que nosotros los votamos, ¿sí? Cada 4 años. Bien. Muy bien. Para hablar, por ejemplo, de cómo se conforma este territorio, tenemos que hablar también de la población. Dijimos que nosotros conformamos todo el país, ¿sí? Somos parte de esa población de Argentina y tenemos que dar gracias a que existe un censo de población, el cual nos va a permitir tener información acerca de cuántos somos, ¿sí? Este número claramente va a ser aproximado, pero nos va a dar información no solamente de cuántos somos, sino también de algunas características de la población. Por ejemplo, podemos decir de las características de nosotros, como nuestras casas, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, qué niños y niñas van a la escuela y demás. En el año 2010 se realizó el último censo, ¿sí? Y nos dio un número aproximado de 40 millones de habitantes. Así que imagínate cuántos somos. Bien, si no calculo mal, me dijiste Cada 10 años. Cada 10 años, ya se tuvo que haber hecho, ¿y qué pasó? Sí, en el año 2020. Bueno, como todos sabemos, estamos en un contexto bastante particular, ¿sí? El contexto de la pandemia. Por lo tanto, todavía no se realizó el nuevo censo, pero bueno, esperamos que dentro de poco pueda realizarse ese censo que es tan importante para saber las características, como dijimos, de toda la población. Bien. Para hablar, por ejemplo, de las características, ¿sí? De nuestro país, tenemos que hablar de las provincias, ¿sí? Las provincias que conforman. Como sabemos, vamos a hablar de 23 provincias y de una ciudad autónoma, ¿sí? Una ciudad autónoma llamada Buenos Aires, que podemos decir que es la ciudad más importante de la Argentina. ¿Y por qué? Porque acá se van a tomar las decisiones más importantes del país. Acá está el gobierno central, que como dijimos es quien va a tomar las decisiones, ¿sí? Que se van a llevar a cabo en nuestro país. Las provincias también van a tener una ciudad cabecera que va a ser la más importante, ¿sí? Que se van a tomar las decisiones más importantes de la provincia. Como vemos en el mapa, que está acá atrás mío, vamos a ver que cada provincia va a estar delimitada por líneas y todas van a tener un color diferente. Si queremos hablar, por ejemplo, de países, ¿sí? ¿Qué países van a ser los que están alrededor nuestro, de nuestra Argentina? Bueno, hay algunos países que están alrededor nuestro, en total van a ser 5. Podemos nombrar, ¿sí? Vamos a ver que está Chile, ¿sí? Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Estos países, como dijimos, van a estar alrededor de la Argentina y los podemos llamar países vecinos o países limítrofes. También los vamos a ver con distintos colores y van a estar demarcados por líneas. Bien.
Si queremos hablar, por ejemplo, ¿sí?, de mapas, ¿sí? Nosotros recién vimos un mapa, ¿sí?, que tenía todas las provincias delimitadas, pero acá vamos a ver un mapa un poco diferente. ¿No te llama un poco la atención este mapa? A ver, contame. Bueno, este mapa Sí. es un mapa bicontinental. ¿Y por qué bicontinental? Porque el territorio argentino, como sabemos, ¿sí?, está ocupado en dos continentes diferentes. Por un lado, en el continente americano, ¿sí?, en el sur del continente americano, y por otro lado tenemos una parte de territorio en la Antártida. Así que mirá qué interesante, ¿sí?, todo el territorio que tenemos. Y vemos también algunas islas que están entre estos dos territorios, ¿sí? Bien. Los ves ahí, vemos las provincias delimitadas, ¿sí?, por líneas, vemos los colores y vemos esa parte antártica que también es muy importante para todos nosotros. Bueno, si queremos hablar, situándonos en donde vivimos nosotros, vamos a hablar de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires. Sí. Una de las provincias más grandes del país y una de las que tiene más población, ¿sí? Muy bien. Se van a dividir también estas provincias, ¿sí? ¿Y cómo se dividen? Se van a dividir en departamentos o en partidos. Si tenemos que hablar de la provincia de Buenos Aires, vamos a saber de que que está dividido en partidos o municipios, ¿sí?, a diferencia de las otras provincias, claramente. Sí. Muy bien, vamos a tener 135 municipios que van a conformar la provincia de Buenos Aires, es decir, que son un número importante, ¿sí? Y estos van a tener distinta población y distinto tamaño también. Si queremos hablar de la población, podemos decir de que hay un número de municipios que son los que van a tener más población, entre los que se encuentra el municipio en donde vivimos nosotros, Merlo, ¿sí? Merlo es una de las ciudades, uno de los municipios que va a tener más población en toda la provincia de Buenos Aires. Esta se encuentra en el aglomerado, ¿sí?, llamado Gran Buenos Aires, que como sabemos se va a encontrar muy cercano a lo que es la ciudad más importante, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como dijimos, en cada provincia se toman decisiones, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde se tomarán las decisiones de la provincia de Buenos Aires? Buena ciudad pregunta. cabecera, bueno. Buenos Aires va a tener una ciudad cabecera que va a ser la ciudad de La Plata. Las ciudades también más importantes, al igual que otras ciudades también importantes, como Bahía Blanca, Mar del Plata, ¿sí?, San Nicolás y otras ciudades también muy importantes. Entonces, si hablamos también de la provincia de Buenos Aires, hablamos de población, hablamos de nosotros, tenemos que hablar de sociedad, ¿sí? Esa palabra tan utilizada, ¿no? La sociedad. Sí. Muy bien. ¿Quién va a conformar la sociedad? ¿Qué va a ser la sociedad, no? Bueno, la sociedad somos nosotros, ¿sí? Todos nosotros vamos a integrar la sociedad, es decir, que esta sociedad va a estar conformada por un grupo de personas, ¿sí?, que se van a comunicar, se van a relacionar a través de normas, ¿sí? Normas que van a ser muy importantes. Que también van a servir para poder convivir entre nosotros. Imagínate que somos 40 millones de habitantes y tenemos que tener algunas normas, ¿sí?, para poder convivir todos juntos como corresponde. Por lo tanto, vamos a hablar de dos tipos, ¿sí?, de normas. Sí. Por un lado van a estar los usos y las costumbres, que son normas que no están escritas en ningún lado, pero que vos y que yo y que toda la población lo sabemos muy claro, ¿sí? Están naturalizadas. Están naturalizadas, claro. Estas se van a transmitir en las familias, en las escuelas, las vamos a escuchar en nuestra sociedad en particular. Y después tenemos otro tipo de normas, que son las leyes jurídicas. ¿Las impuestas? Sí, y estas van a estar escritas, ¿sí? Hay muchísimas leyes, pero las leyes más importantes, ¿dónde van a estar? En la Constitución Nacional. Bien. Estas sí las tenemos que cumplir porque o si no podemos tener castigos. Ah, muy bien. Así que es importante. Bien. Entonces hablamos de costumbres, ¿sí? De esas leyes que no están escritas en ningún lado, pero que todos sabemos, ¿sí?, y las cumplimos, que son transmitidas por nuestras familias, por la escuela, por la sociedad. Y vamos a tener algunas muy particulares, ¿sí? ¿Cómo cuáles?
Y acá tenemos una imagen, ¿sí? ¿Qué será Oh. eso que tanto conocemos nosotros? Algo que podíamos compartir. Sí, ahora... Y estamos un poco limitados Claro, ahora. ahora lo tenemos que tomar nuestro propio, ¿sí? Nuestro propio Exacto. mate. Bueno, una de las costumbres más particulares de Argentina es el mate, ¿sí? El mate, comer asado, mirar fútbol, todas esas costumbres y esas acciones que todos hacemos naturalmente, ¿sí? Sí. Muy bien, pero que tal vez en otros países no las hacen, ¿sí? Eso es lo que marca una costumbre, ¿sí? Lo marca una sociedad que vive y se comporta de una manera En particular. en un territorio específico como lo es Argentina. Bien. Ahora yo te pregunto, ¿las costumbres seguirán siendo las mismas siempre? Yo creo que se van modificando con el tiempo. Se van modificando, ¿sí? Imagínate vos, a ver, hace 50 años, ¿la gente vestía igual que nosotros? No, claramente. Claramente Habían no. otras modas. Habían otras modas, había otra vestimenta, otros tipos de palabras, ¿sí? Que se utilizaban. Sí. Así que estas van cambiando a través del tiempo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otra palabra, ¿sí? Que tal vez a veces la confundimos con las costumbres y que van a ser las tradiciones, ¿sí? Oh, A veces las confundimos y tiene que ver con las costumbres. ¿Por qué tiene que ver? Porque las tradiciones van a ser costumbres, ¿sí? Que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Las tradiciones van a ser aquellas costumbres que se ven desde siempre. desde Y- la época de mis abuelos. Desde antes también, ¿sí? Desde mucho antes. Y las tradiciones por ahí más antiguas las vamos a ver en los pueblos originarios, ¿sí? Que vivían y que viven todavía en nuestro país. Pero no van a ser las únicas tradiciones, porque sabemos que Argentina también tuvo inmigraciones de otras naciones que también trajeron sus tradiciones. Y estas, lo interesante es que se fueron mezclando con nuestras propias tradiciones, ¿sí? Eso es lo interesante. Y podemos saber, si yo te pregunto a vos, ¿alguna tradición que me puedas decir? Acá lo vemos en la imagen. Acá me está mostrando el folclore. El folclore. Nuestra raíz musical. Totalmente, sí. Muy bien, las tradiciones generalmente son motivos de festejo, ¿sí? Los vemos por ahí en clubes sociales, los podemos ver en actos sociales también. Y como por ejemplo el folclore, sabemos que siempre en donde hay un acto va a haber folclore. En la escuela siempre se prepara algún acto. Totalmente. Sí, Así sí. que esas son las tradiciones que vamos a tener marcadas, ¿sí? Y que las seguimos llevando a cabo por todos los años que Todos siguen. los años de los niños. Muy bien. Muy bien, Mauro. Muchísimas gracias. El tema Perfecto. quedó muy claro. Buenísimo, bueno. Muy bien, continuando como el aula. En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro de cuarto año. Vamos a invitar a Brian Carrizo, que nos va a hablar sobre un tema matemáticas. Hola, Hola, ¿qué tal? Brian. ¿Cómo andás, Belén? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué tema en específico? Bueno, hoy vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la forma que tenemos para contar, de nuestro sistema que tenemos para contar. ¿sí? Sí. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso histórico, ¿no? De cómo fuimos cambiando la forma en la que empezamos a contar y por qué surgió esta necesidad de contar. Sería ¿sí? como la evolución. Claro, un poquito de eso y también vamos a revisar cómo lo hacemos hoy en día. A ver. Exactamente. Bueno, primero lo principal, ¿por qué contamos? ¿Qué nos hace contar? ¿Cuál es la necesidad que tenemos para contar? ¿Por qué tendríamos que contar? A ver, decime vos, no se me viene nada a la cabeza. Quizás en el principio, ¿no? Al Sí. inicio de las civilizaciones, las personas tuvieron la necesidad de contar, por ejemplo, para saber la cantidad de comida que tenían, para poder contar los días, ¿sí? Para poder formar un calendario, ¿sí? Para saber cuándo tenían que cosechar, cuándo tenían que recolectar, ¿sí? Para poder comercializar, ¿sí? Para poder hacer intercambios, trueques, ¿sí? Tenían diferentes formas de contar. Al principio seguramente habrán usado las manos, ¿sí? Utilizando los dedos, empezaron Sí. a contar, haciendo marcas en un palo o en cualquier vara, Sí. ¿sí? Haciendo nudos en una cuerda, ¿sí? Esos eran los diferentes sistemas que tenían para contar y eso fue cambiando y fue evolucionando a lo largo de la historia. Sí. ¿sí? En diferentes partes del mundo surgieron
diferentes formas, diferentes maneras, con soluciones parecidas, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos los egipcios, los mayas, los babilónicos. Bueno, todos ellos fueron civilizaciones que fueron buscando la manera de poder contar, de poder llevar la cuenta de una cantidad, ¿no? Bien. Acá vemos los diferentes sistemas que tenían las antiguas civilizaciones, que son un poquito quizás antiguas, pero hubo una, ¿sí?, que fue la que se impuso, que se originó en la India, ¿sí?, que fue el sistema que utilizamos hoy en día, que es el sistema arábigo, así se lo llama, que fue viajando a través, distribuyéndose por toda Europa, a través de los árabes, ¿sí?, Sí. que lo llevaron a Europa, y los europeos los trajeron al continente americano, ¿sí? Por lo que veo en las imágenes anteriores, era todo como muy palito, dibujito, ahí estamos viendo Exactamente. puntitos. Puntos, utilizando líneas, marcas para diferenciar la cantidad de números que tenían, ¿no? Cada uno tenía una determinada cantidad de símbolos, como vemos. ¿sí? Símbolos, Y a ahí va. medida que se iba aumentando la cantidad que necesitaban para contar, Lo modificamos. lo fueron modificando, fue evolucionando de Bien. alguna manera. Y bueno, el más apto, el mejor sistema, el que era más sencillo, se fue imponiendo ante los demás. Bien, Y algunos fueron quedando de lado, ¿no? claro. Y hay algunos que tenemos registro. Por ejemplo, el que tenemos hoy en día, que es el sistema arábigo, que es un sistema de numeración decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que se compone de 10 símbolos, que son los símbolos que conocemos, que son del 0 al 10, que seguramente habrá surgido por la forma que tenemos, la forma en la que somos, ¿no? Que tenemos 10 dedos. Seguramente eso habrá influido bastante en la manera que tenemos de concebir los números, ¿sí? Bien, bien. Y bueno, ¿qué quiere decir que sea un sistema de numeración decimal? Que tenemos que tenemos 10 símbolos, ¿sí? Y que además no es solo los 10 símbolos, sino que además el sistema se basa en la posición de cada símbolo, ¿sí? Es un sistema posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el número, el símbolo en sí, no representa directamente el valor, sino que va a tener que ver con la posición que ocupe ese símbolo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un número, por ejemplo, este que tenemos acá, que es el 2156. Ahí lo miramos y tenemos los 10 símbolos que teníamos en un principio de una determinada posición. O sea, cada valor, cada número tiene un valor diferente al que ya por sí tiene, ¿sí? Que va a depender de la posición que ocupen. Por ejemplo, acá tenemos el 2, el 1, el 5 y el 6. Cada símbolo representa un valor diferente, ¿sí? Bien. ¿De qué viene determinado este valor? Va a ir determinado por la posición que ocupan. Vamos a empezar a contar de derecha a izquierda, ¿sí? Empezando por el 6. Ese va a ser el valor intrínseco, el valor que ya tiene de por sí ese número, que en este caso sería 6. ¿Sí? El segundo valor que tenemos, que es el 5, no es un 5 en esta ecuación, ¿no? En esta ocasión es un valor que va a ser el valor intrínseco multiplicado por 10. ¿Sí? O sea que este 5 no es un 5, es un 50. ¿Sí? Y así vamos a ir pasando. Por ejemplo, acá en el 1 no es un 1. Un 1. O sea, es un 100, porque al ir avanzando en posiciones vamos a tener que multiplicar el valor intrínseco, ¿sí? El valor ya de por sí, multiplicado por el 10 elevado a una potencia, que es la potencia que corresponde con la posición, ¿sí? Bien. Ahí vemos que el 2, ¿sí? En este caso no es un 2, sino que es un 2 por 1000, ¿sí? Y así podríamos formar la cantidad de números, el número que podríamos querer, ¿sí? Bien.
O sea que cada número representa una escala diferente. Representa, claro, su valor va a estar relacionado con la posición que ocupa. ¿Sí? Bien. Por eso lo podríamos descomponer a ese número, por ejemplo, en una suma de diferentes valores. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá si nosotros tuviéramos, suponiendo que tenemos 16 lápices, ¿no? Sí. Bueno, tenemos 16 lápices, pero ¿qué significa? Por ejemplo, el 1, ese 1 que tenemos ahí. ¿Qué significa ese 1? Vos me ¿Qué dijiste significará? que era multiplicado por... Claro, este 1 tiene que ver, su valor tiene que ver con la posición que ocupa, ¿no? Sí. Que en este caso, ¿qué sería? 1 por 10, ya que ocupa la segunda posición si empezamos a contar de derecha a izquierda. Bien. Entonces, en este caso, este 1 va a valer 10. ¿Sí? Perfecto. Representa 10 en este conjunto de lápices. ¿Sí? Bien. Y el 6 era 6 por 1. Y el 6 era 6 por 1, que era el que ocupaba la primera posición. ¿Sí? Bien. Que sería un 10 elevado a la 0. Muy bien, Brian, me parece que quedó súper clara la forma que tenemos para contabilizar. Hasta acá Gracias. llegamos con nuestro programa. Vamos a un corte muy cortito. Vecinos que me decían, hace 50 años que vivimos acá, hace 40 años que vivimos acá, jamás imaginamos una obra de este nivel para los paduenses. Y hacía falta una obra así, ¿viste? Por el tráfico, los fines de semana, la barrera esta que se complica. Es muy importante por el movimiento comercial principalmente, mucha más rapidez, mucho menos accidentes. Gente cómo trabaja, las máquinas, es una maravilla. No lo pensamos, esto lleva 2 o 3 meses, ya está hecho un puente. Fabuloso. La verdad que es una cosa nunca vista. Es interesante, muy importante y muy importante para el lugar. Va a permitir frecuentar más los trenes, que la gente viaje mejor. Esto es una cosa de suma importancia, aparte para unir los dos lados del barrio. La verdad que es un espectáculo lo que están haciendo. Esto es una belleza. Impensado que Padua podía haber una cosa tan hermosa. Está terminando la colocación de este puente modular que lo construimos para poder darle posibilidad al sistema ferroviario mayor cantidad de servicios, menor índice de siniestralidad, mayor seguridad y de esta manera poder tener mejores servicios para cada usuario y cada usuaria de tren. Y continuamos con el programa Como en el Aula. En este caso vamos a dedicar este programa al manual de cuarto año y vamos a recibir con nosotros a Rocío Pacheco, que nos va a hablar sobre prácticas del lenguaje. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Muy bien. Bueno, contanos qué tema nos trajiste hoy. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre libros, ¿sí? Algo con lo que estamos familiarizados desde muy chiquitos, prácticamente. Y bueno, vamos a hablar sobre qué es la narración, ¿no? Bueno, la narración sabemos que es un relato que nos cuenta un hecho o un suceso. Y bueno, está ubicado en un tiempo, en un espacio, ¿sí? Transcurre en un ambiente, en un lugar. Y justamente narrar es contar, ¿no? El contar algo que vivimos, contar algo que nos pasó, inventar también, crear historias. Y bueno,
Tenemos diferentes tipos de narraciones, justamente. Por ejemplo, están los cuentos clásicos. Bueno, tenemos un montón. La Caperucita Roja, los tres chanchitos, Aladino. Después están las fábulas, tenemos las leyendas. Hay un montón de cuentos descriptivos también. Así que... Y bueno, la narración está formada por una estructura, ¿no? Tenemos una estructura y elementos que forman parte de la narración. Primero, los elementos. Bueno, ya más o menos estuve mencionándolo algunos, ¿no? Dijimos que hay un hecho o un suceso, o sea, una acción, ¿no? Que es lo que va a protagonizar todo el relato. Después tenemos los personajes, ¿no? Bueno, hay un personaje que es el principal, generalmente, ¿no? El protagonista. Después tenemos personajes secundarios que son los que acompañan al protagonista. Bueno, tenemos después el tiempo, ¿sí? O sea, el espacio temporal en el que sucede la historia, y el lugar, ¿sí? El lugar, el ambiente, el espacio. Bueno, en cuanto a la estructura, generalmente tienen un orden, ¿no? Estos sucesos, cómo son relatados. Entonces tenemos un inicio, ¿sí? Un inicio, un evento, es la introducción, mejor dicho, de la historia, al relato. Después tenemos todo lo que es el nudo, ¿sí? El desarrollo del cuento, de la historia, y por último el final, ¿sí? Que, bueno, generalmente está relacionada con las consecuencias de las acciones o los sucesos. Bueno, y acá les muestro algunas portadas de libros que son conocidos. Sí, tenemos los cuentos clásicos y también otros que quizás no son tan conocidos, pero también entran dentro de esta categoría de narraciones. Bien. Bueno, y acá planteo una pregunta. Dime. Decime, ¿alguno de estos textos que están acá, que aparecen en pantalla, los conoces? El gato con botas, Pinocho, los cuentos de Disney, son como clásicos. Claro. Y que están en películas también. Claro. Muchos de los chicos los conocen. Sí. Y es como yo decía, desde chiquitos incluso ya nos familiarizamos, ya sea, bueno, a través de, no sé, los juguetes, que tenemos personajes de películas, de cuentos clásicos, a través de los libros, a través quizás de historias que nos cuentan, ¿no? Sí. Bueno, la familia, amigos. Y después tenemos otro tipo de cuentos que están acá, fábulas y leyendas también. Bien, perfecto. Bueno, Rocío, muchas gracias por haber venido, por haber traído este tema tan importante a nuestro programa. Vamos a continuar, para terminar en este caso, con Leonardo Valenzuela, que nos va a traer ciencias naturales. Nuevamente vamos a agradecer a la Secretaría de Cultura por brindarnos el espacio y a la Subsecretaría de Educación por la iniciativa de este programa. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Me alegro. ¿Qué tema trajiste hoy? Bien, vamos a hablar sobre los seres vivos y sus características. Bien. ¿Qué es lo que define a un ser vivo como tal? ¿Sí? ¿Cómo puedo llamarlo y por qué? Para que sea un ser vivo, primero que nada tiene que estar conformado por células, ya sea que tenga una sola o que tenga muchas, ¿sí? Como en el caso nuestro, que tenemos muchísimas células. Otra característica que tiene que tener sí o sí es que nace, se desarrolla y también crece, tiene que tener un crecimiento. Vamos a desglosar un poquitito eso. Bien. El nacimiento sí o sí tiene que venir de otro organismo anterior, sí o sí. Después, el crecimiento es cuando uno nace, de todo individuo tiene que tener un cambio en su estructura, ¿sí? Tiene que tener un aumento de tamaño, por así decirlo. Estas células se modifican. Claro, las células se van modificando y van creciendo, ¿sí? No tienen el mismo tamaño que cuando nacen. Bien. Y en ese lapso, desde que nacen hasta que se crecen de todo, ¿sí? Hasta que se hacen adultos, finalmente es el desarrollo. Ocurren muchos cambios en eso. Por ejemplo, tenemos el caso de los pollitos, ¿sí? De las gallinas, que cuando nacen son pollitos, son chiquititos y de color amarillo, y cuando crecen y son gallinas adultas ya no son de color amarillo. Tienen muchos colores y son grandes. Eso se llama desarrollo.
Después, otra característica muy, pero muy importante es que se nutre. Todo ser vivo tiene que alimentarse de algo, ya sea que sea del exterior, como en nuestro caso, que sí o sí necesitamos comer algo, o, por ejemplo, las plantas que crean su propio alimento, ¿sí? Lo producen. Bien. Sí o sí necesitan nutrirse. También absorben del suelo las plantas, ¿no? La reproducción. Todo ser vivo tiene que reproducirse, ¿sí? Puede dar origen a otro ser vivo semejante, ¿sí? A otro organismo semejante. Después responden a estímulos, ¿sí? Es muy importante la respuesta a estímulos. Por ejemplo, ¿vieron cuando en la cocina hay cucarachas a veces? ¿Sí? Sí. Hay una cucaracha. Pero yo no me doy cuenta, cuando prendo la luz, me doy cuenta que están ahí porque empiezan a correr. Esa es una respuesta a estímulo. Cuando se prendió Cuando la luz. recibe la luz, empiezan a correr, ¿sí? Se asustan y salen corriendo. Después, tenemos, por ejemplo, el movimiento, ¿sí? Que se Tenemos una mueven. hermosa rana que tenemos ahí. Tenemos el movimiento. Todo ser vivo, sí o sí, se mueve. Ya sea para desplazarse, como nosotros, que nos movemos de un lado A a un lado B, o, por ejemplo, las plantas, que si bien no se mueven de un lado a otro, sí o sí tienen un ligero movimiento. Por ejemplo, el girasol. Sí. Cuando recibe la luz del sol, gira en sentido siempre acompañando a la luz, ¿sí? Ese es un movimiento también. Y otra característica muy importante es que en el ciclo de vida de lo que es el ser vivo, sí o sí llega un punto en el que muere, ¿sí? Sí. Muere. Ahí finalizaría su ciclo, como ciclo de de vida. Estos son características de seres vivos, pero hay muchísimos seres vivos. Cuando muchos seres vivos comparten un mismo lugar, lo vamos a llamar biodiversidad, ¿sí? Sí, señor. La biodiversidad es el conjunto, cuando hay muchos seres vivos compartiendo un mismo lugar, pero se relacionan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué me serviría la biodiversidad? ¿Para qué me sirve que haya muchos animales y muchas plantas y muchos bichos, bacterias, todo en un mismo lugar? Me sirve para mantener el equilibrio. Entre ellas se relacionan y mantienen un equilibrio. No consumen más de lo que necesitan. Hay excepciones que después las vamos a nombrar. Bien. Es un sistema en constante evolución. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay una biodiversidad en un bosque. No va a ser siempre la misma de acá a 100 años. ¿Sí? Van a cambiar. Los bosques van cambiando, los animales cambian las costumbres y demás. Por eso siempre se dice que está en constante evolución, porque no va a estar estático. Y también a nosotros, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para aportar alimentos, agua dulce, suelos fértiles, que es muy importante que haya un movimiento de suelo también, porque nosotros no lo vemos, pero tenemos animales y bichos por el suelo, que eso lo hace fértil. Esto suena hermoso, ¿sí? Es divino. Pero, siempre hay un pero, la biodiversidad tiene alguna forma de que se pueda afectar, ¿sí? Porque si bien se relacionan entre sí manteniendo un equilibrio, ese equilibrio no es eterno, lo puedo romper. ¿Y cómo se rompe? De esta forma, ¿sí? Pueden afectarla las sequías, una sequía muy fuerte, puede afectarla también las tormentas fuertes en una zona, pueden dañar directamente lo que son las plantas y por ende los animales que comen plantas se van a ver afectados y va a disminuir el número o va directamente a desaparecer. Bien. También la erupción volcánica, por ejemplo, cuando hay una isla llena de animales, bichos, plantas y demás, pero hay un volcán y hace erupción, ese volcán quema todo. Mata todo. Quema todo, ¿sí? Elimina todo y entonces la biodiversidad se afecta de todo. Después, algo que resalto acá es la intervención de las acciones humanas, ¿sí? La intervención del humano. Nosotros, si bien somos parte de la biodiversidad, somos seres pensantes. Y al pensar, por así decirlo, también afectamos el medio ambiente de la manera que a nosotros nos conviene y no tanto. Por ejemplo, cuando consumimos mucho plástico, ¿sí? O consumimos muchas pieles, vamos afectando de manera significativa al medio ambiente. Entonces hay formas de frenar eso, no lo podemos evitar, ¿sí? El consumo no se puede evitar y lo que generamos, los desechos, no lo vamos a poder evitar. Pero lo que podemos hacer es reducir todo ese nivel, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo reducimos? Cambiando la forma de relacionarnos con el medio ambiente, ¿sí? Con nuestro planeta. Si necesito una casa, por ejemplo. Quiero una casa, pero si para tener esa casa necesito talar un bosque entero, algo estamos haciendo mal. Tenemos que relacionarnos mejor.
necesito mi casita con un terrenito chiquitito, ¿sí? Sin destruir tanto. Obviamente requiere un nivel de destrucción, requiere un nivel de modificación del entorno, pero El suelo. no es tan grave como quemar todo un bosque. Después, reducir el nivel, la cantidad de basura, ¿sí? Que generamos. Esto es un poco contradictorio a veces, porque sí o sí necesitamos la basura, ¿sí? Necesitamos hacerla. Sí. Porque no todo lo que conseguimos va a servir. Pero lo que nos conviene a nosotros es separar, ¿sí? Cuando tenemos un tacho en nuestra casa, un tacho de basura, lo más conveniente es tener 3. Con 3 tachos hacemos un montón. Uno para plásticos, otro para papeles y cartones y otro para residuos orgánicos. Y también podemos reutilizar las cosas, Tal las cual. latas, los cartones. hay un Cuando ya montón de separás, cosas. ¿sí? Cuando ya separás, te Y da está pie limpio. a podés reciclar, que es transformar las cosas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo botellas de plástico, puedo agarrar y fundirlas y hacer platos, vasos y demás. O también puedo reutilizar. Tengo una lata de duraznos, puedo usarla de lapicero o hacerle agujeritos, usarla de maceta. Reutilizando puedo reducir mucho lo que es el nivel de contaminación. Otra muy importante es comprar alimentos locales. Eso no quiere decir solamente que vaya al verdulero de al lado y le compre las manzanas que tiene, sino que compremos productos que son de nacionalidad argentina. ¿Por qué? Porque si yo quiero un buzo de Europa, ese buzo acarrea mucha contaminación, desde que se fabrica allá en Europa, lo traen en barcos, el barco no viene por arte de magia, consume muchísimo combustible, agua, genera desechos y demás, y aparte que está todo en una bolsa y en bolsas y en bolsas y en bolsas, hasta que llega a mi casa con él. Es mucho consumo, ¿sí? Es mucha basura que se genera. Entonces, si vos compras productos locales, directamente te lo traen a tu casa ya en una bolsa que si bien genera basura, no es tanta la contaminación como si lo trajeras de otro lado. Exacto. Bien. Evitar consumos sin una necesidad real, ¿sí? Sin una necesidad real. ¿Por qué? Porque si vos consumís y no lo necesitas, estás desperdiciando. Y el desperdicio siempre trae consecuencias. Por ejemplo, si estoy lavándome los dientes y dejo la canilla abierta, estoy desperdiciando el agua. Si yo no la necesito, cierro. Sí o sí, acuérdense siempre de eso porque reduce mucho el nivel de contaminación. Y el gasto Y innecesario. el gasto innecesario. ¿Sí? Después vienen las boletas de luz cuando dejo la luz prendida o la boleta de agua. Bueno, ese es un problema grave. Bien, plantar árboles. Plantar árboles parece algo chiquito, ¿sí? Porque si yo planto un árbol acá, ¿qué va a hacer? Nada, ¿sí? Nada no. Pero si contalo yo en planto años. un árbol, hace sombra, Ujú. reduce la temperatura. Ahora, los cambios chiquitos siempre traen consecuencias grandes. Entonces, si yo planto un árbol, vos plantas un árbol y todos en sus casas plantan un árbol, la cosa cambia. Los niveles de temperatura van a bajar, entonces no van a necesitar tanto aire acondicionado. Entonces, los gastos van a ser menores. Siempre trae beneficio, ¿sí? Los cambios siempre chiquitos hacen consecuencias grandes. Y eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. La separación de la basura. La clasificación de la basura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, separo, porque sí, no. Tengo que clasificar y saber qué estoy separando. Los plásticos, tengo que saber qué tipo de plástico estoy separando. No puedo fundir un plástico de tipo A con un tipo B, ¿sí? Algunos que son compatibles y otros que no. Entonces, si yo cuando lo funda y quiero hacer un plato, ese plato se me va a desarmar. ¿Por qué? Porque los plásticos son diferentes. Bien. La generación de residuos orgánicos, ¿sí? Cuando yo como una manzana y no la necesito, puedo enterrar esa manzana, ¿sí? Comí una patita de pollo. No quiero más el hueso, porque el hueso no lo como, pues está re duro. Lo entierro y eso hace muy bien al suelo. Genera fertilidad. Otras bacterias y bichos van a venir a comérselo y va a generar un suelo muy fértil. Entonces, donde yo quiera plantar alguna plantita, va a crecer mejor que si lo pongo en un suelo así nomás, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta los niveles de consumo, la separación y clasificación de la basura y el cuidado del medio ambiente, ¿sí? No quemen por quemar, quemen sabiendo qué es lo que están quemando, controlen ese humo, en vez de tirarle agua para apagar el fuego, traten de tirarle tierra o arena que hace menos humo, igual lo va a apagar. Todo esto son unos tips que les estoy dando que siempre funcionan para cuidar el medio ambiente.
nosotros tenemos un solo planeta, ¿sí? No hay más, ¿sí? Nosotros no tenemos otro planeta para vivir. Si lo arruinamos, perdimos el planeta y nuestro estilo de vida va a cambiar muchísimo. Muchísimas gracias, Leo. Súper claro el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el programa Como en el Aula. Muchas gracias a la Subsecretaría de Educación por la iniciativa de este programa y muchas gracias a la Secretaría de Cultura por brindarnos el espacio. Hasta luego.